buenas tardes, buenas noches. Te saluda Gonzalo Cabrera desde Lima, Perú. En esta ocasión te voy a presentar un debate o una interacción que he tenido con ChatGPT que me parece que va a ser súper útil para muchísimas personas sobre la relación y el rol que tiene los procesos online, los procesos batch y los procesos streaming, que son tres formas de procesar los datos. Tres formas de procesar los datos. Antes de empezar, te solicito de que en caso te guste este video, lo consideres útil esta temática, dale like, compártelo y suscríbete al canal para que de esta manera más personas tengan acceso a esta información gratuita y también sea de motivación para generar más contenido. Bueno, vamos al tema. El propósito de este video es un propósito mucho más didáctico y pedagógico. No aterriza estrictamente en las pruebas prácticas de tecnología, pero sí da un vistazo súper útil, bien útil sobre los procesos online, los procesos batch y los procesos streaming. Y como pueden darse cuenta, fue fruto de una especie de interacción con ChatGPT y poco a poco ChatGPT va a ir puliendo sus planteamientos y vamos a ir entre los dos vamos a ir modificando la opinión que tenemos sobre los procesos batch, los procesos online y los procesos streaming. Como ustedes saben, pues los procesos batch fueron los primeros procesos de la primera forma como se procesaba la data a inicios de los 70s, y esto debido porque en principio se debía a las limitaciones de hardware que en ese entonces se tenía. Entonces era lo más usual procesar la data en forma batchera, en forma de lotes de información. Después vino los procesos en línea, en la medida que ya el hardware era más accesible, ¿no? Y en los últimos 10 o 15 años, pues se empezó a trabajar con los procesos en streaming. Y estas tres formas de procesar los datos son los que vamos a ir indagando en este video. Entonces, este bloque que ven aquí es justamente el planteamiento que le hago a ChatGPT, ¿no? Le digo, en las tecnologías de información existen tres tipos de procesamiento de los datos. Uno, en línea, online. Dos, en batch, ¿no? Y tres, en streaming. Le pido a ChatGPT, indica las ventajas y desventajas de cada uno y si existe una relación de aplicación de casos de uso para cada tipo de procesamiento de datos. Y esto es lo que me responde ChatGPT. Claro, aquí tienes un resumen de tres tipos de procesamiento de datos en tecnologías de información, junto con sus ventajas, desventajas y casos de uso típicos. 1. Procesamiento en línea, OLTP, Online Transaction Processing. También es conocido como LTP. Ventajas: baja latencia, permite el acceso y actualización de los datos en tiempo real. Interactividad, ideal para aplicaciones donde se requiere la interacción directa del usuario, como sistemas de punto de venta, POS o bancos en línea. Consistencia de datos, asegura que los datos se mantengan consistentes a través de cada transacción ACID, ¿no? Que significa atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Desventajas. Las desventajas de los procesos en línea son su costo. Puede ser más costoso en términos de infraestructura y mantenimiento debido a la necesidad de alta disponibilidad y baja latencia. O sea, se necesita un hardware mucho más potente. Escalabilidad.
Puede ser desafiante escalar horizontalmente debido a la necesidad de la consistencia transaccional. O sea, horizontalmente significa más nodos, más servidores, atendiendo como si fuera un solo servidor, sin perder la atomicidad, la consistencia, el aislamiento y la durabilidad de los datos. Entonces, eso realmente es un reto fuerte, un reto bien grande en los procesos en línea. Casos de uso: sistemas de reservas, por ejemplo, aerolíneas, hoteles, bancos en línea y cajeros automáticos, comercio electrónico, sistema de gestión de inventarios. Segundo tipo de procesamiento de datos, procesamiento en batch. Ventajas: eficiencia, procesa grandes volúmenes de datos a la vez, lo cual permite ser más eficiente en términos de uso de recursos, o sea, es mucho más barato procesar datos en forma batchera. Escalabilidad: es más fácil escalar horizontalmente al dividir el trabajo en tareas independientes. O sea, en más servidores uno puede ir dividiendo el trabajo, es mucho más escalable. En los procesos batch, más fácil escalarlo. Y flexibilidad: puede ser programado para ejecutarse en horarios de baja demanda. Normalmente eso se hacía justamente en el siglo pasado, ¿no? En los bancos, por ejemplo, en el día se hacía procesos en línea para recibir la data y se actualizaba la información más crítica, y en la noche se corrían los procesos bacheros para actualizar toda la demás información, ¿no? Eso se hacía en el siglo pasado, pero ahora es posible hacer la gran mayoría de cosas, hacerlas en línea. Desventajas: latencia: no es adecuado para aplicaciones que requieren procesamientos en tiempo real, ya que hay un retraso inherente entre la recolección de los datos y su procesamiento. Actualizaciones menos frecuentes: los datos solo se actualizan después de que se completa cada proceso bachero, después de que se completa cada proceso bachero, lo cual puede no ser adecuado para aplicaciones que requieren datos actualizados constantemente. Yo le agregaría una super desventaja aquí. La desventaja es que en los procesos batch procesas data que ya has procesado, ¿no? Normalmente haces eso, ¿no? Procesas data que ya vuelves a leer data porque no diferencias entre la nueva data y la antigua, y generalmente procesas toda la información, ¿no? Entonces, en ese sentido, los consumos de recursos ya deja de ser óptimo, más bien se vuelve menos eficiente, ¿no? Lo ideal es que uno procese solamente la nueva data que se ha creado, la nueva data que se ha modificado, pero no estés reprocesando la data que ya has procesado. Eso no debería ocurrir porque estás sobreutilizando tus recursos de hardware, que son generalmente caros. Casos de uso: procesamiento de nóminas, ¿no? Generación de reportes periódicos, análisis de grandes volúmenes de datos históricos, ETLs, ¿no? Que son extracción, transformación y carga de data warehouse. El tercer tipo es el procesamiento en streaming. Sus ventajas son la baja latencia, permite el procesamiento de datos en tiempo casi real, ideal para aplicaciones que requieren respuestas inmediatas. Continuidad: procesa datos continuamente a medida que llegan, o sea, a medida que se generan los datos, cuando se han actualizado, modificado, por ejemplo, sin necesidad de esperar a que se complete el proceso batch, ¿no? Entonces, y flexibilidad: puede adaptarse dinámicamente a cambios en el flujo de los datos y a diferentes fuentes de datos. Desventajas: complejidad: puede ser más complejo de implementar y gestionar debido a la necesidad de manejar datos en tiempo real o casi en tiempo real, ¿no? Diría yo, y la posibilidad de desorden en la llegada de los eventos, ¿no? Acá hay que tener mucho cuidado en el orden en la llegada de los eventos, porque puede ocurrir que un evento más reciente llegue antes de un evento más antiguo, ya sea por tiempos de respuesta,
por orden de la data y eso podría impactar en la lógica de tus procesos. Requerimiento de recursos. Puede requerir más recursos en términos de procesamiento y memoria para manejar el flujo de datos continuo. Casos de uso: monitoreo de redes, detección de intrusos, análisis de redes sociales, sentiment análisis en tiempo real, procesamiento de transacciones financieras en tiempo real, sistemas de recomendación en plataformas de streaming, música, video, por ejemplo, ¿no? Relación de aplicaciones de caso de uso. Relación de aplicaciones de caso de uso, ¿no? Por ejemplo, para los procesamientos en línea es ideal para aplicaciones que requieren interactividad inmediata y actualizaciones instantáneas. Procesamiento en batch, mejor para tareas periódicas donde la latencia, o sea, el tiempo de respuesta, no es un problema crítico. Y para procesar grandes volúmenes de datos históricos, o sea, que ya se generaron en tiempo pasado y uno quiere procesarlos, solamente los tiene acumulados y quiere procesarlos, ¿no? Procesamiento en streaming, adecuado para aplicaciones que necesitan respuestas rápidas y procesamiento en tiempo real de flujos continuos de datos, ¿no? Cada tipo de procesamiento tiene su propio conjunto de características que lo hace adecuado para diferentes escenarios y a menudo se combinan entre ellos, ¿no? Estas arquitecturas en sistemas complejos para aprovechar las fortalezas de cada uno. Como pueden ver, el procesamiento de streaming con el procesamiento en línea, respecto a su utilidad y sus tiempos de respuesta, pues casi dan los mismos resultados, ¿no? Todo depende de la aplicación o la plataforma tecnológica que tú uses y tranquilamente podrías usar streaming para lo que en estos momentos estás trabajando en línea. Claro que hay casos que no puedes usar, no puedes reemplazar tus procesos en línea con streaming. No todos ni siquiera la mayoría podría reemplazarlo, tus procesos en línea por streaming. Pero sí hay casos que podrías reemplazarlos, ¿no? Porque el streaming hoy en día es tan rápido que la sensación para el usuario es como si fuera en línea, ¿no? Es como si fuera en línea. Justamente por eso le planteo a ChatGPT y le digo, ¿no? El proceso batch lo veo más como un rezago de las tecnologías de fines del siglo pasado, pero con las tecnologías de hoy ya no deben ser usadas los procesos batch, o deberían ser mínimamente usadas. La mayoría debería ser en línea y streaming. No tienen información, no se tiene información actualizada y además hacen procesos innecesarios de forma ciega de la misma data ya procesada, justamente lo que le comentaba anteriormente. Esa es una gran desventaja de los procesos bacheros, ¿no? Los clásicos procesos D-1, donde te procesan toda la data, ¿no? Toda la data, ¿no? Innecesariamente, generando un enorme desperdicio de recursos de hardware. A diferencia justamente del streaming, solamente te procesa la nueva data, nada más que la nueva data. Entonces, ¿qué me responde ChatGPT? Aunque es comprensible que el procesamiento batch pueda parecer una tecnología anticuada, sigue teniendo su lugar y sus ventajas en la infraestructura moderna. Aquí te presento algunas razones por las que el procesamiento batch sigue siendo relevante y útil en ciertas situaciones, a pesar de las limitaciones que mencionas. 1. Procesamiento de grandes volúmenes de datos. El procesamiento batch es muy eficiente para manejar grandes volúmenes de datos que no requieren procesamiento inmediato. Por ejemplo, ETL, extracción, transformación y carga. En la construcción y mantenimiento de data warehouse, el procesamiento batch permite transformar y cargar grandes cantidades de datos desde múltiples fuentes de forma eficiente. Análisis de datos históricos. Muchas empresas necesitan analizar grandes volúmenes de datos históricos para detectar tendencias, patrones y realizar análisis predictivo. 2.
Tareas periódicas y regulares. Hay muchas tareas empresariales que se realizan de manera periódica y para las cuales el procesamiento en tiempo real no es necesario. Procesamiento de nóminas. El procesamiento batch se utiliza comúnmente para calcular y distribuir los salarios de los empleados. Generación de informes, ¿no? Informes financieros y rendimiento empresarial, ¿no? 3. Eficiencia de recursos. El procesamiento batch permite aprovechar periodos de baja demanda de recursos computacionales, lo que puede resultar en una mejor utilización de los recursos del sistema. Ejecución nocturna. Muchas empresas programan procesos batch para ejecutarse durante la noche o en momentos de baja actividad, minimizando el impacto en el rendimiento de los sistemas durante las horas pico. 4. Robustez y sencillez. El procesamiento batch puede ser más simple de implementar y más robusto para ciertas aplicaciones. Simplificación de la lógica. Para las tareas que no necesitan complejas dependencias en tiempo real, el procesamiento batch puede simplificar la lógica del sistema. Reducción de complejidad. En algunos casos, la implementación de sistemas de procesamiento de tiempo real o streaming puede ser excesivamente compleja y costosa en comparación con la simplicidad y estabilidad de un sistema batch. Evolución del procesamiento batch. Las tecnologías modernas han permitido evolucionar y optimizar el procesamiento batch para hacerlo más eficiente y menos redundante. Se puede hacer procesos incrementales solamente para trabajar con la data modificada, ¿no? O nueva, y se puede automatizar para hacer una orquestación, por ejemplo, como con herramientas de Apache Airflow, Apache NiFi, AWS, etcétera, ¿no? Conclusión, aunque el procesamiento en línea y streaming han ganado popularidad y son esenciales para muchas aplicaciones modernas, el procesamiento batch sigue siendo relevante y efectivo para una variedad de tareas que no requieren datos en tiempo real. La clave está en utilizar la tecnología adecuada para el caso de uso adecuado, combinando a menudo varias tecnologías para obtener el mejor rendimiento. Pero acá yo discrepo de esos argumentos y justamente por eso le pongo que le digo, es falso que los procesos batch sean eficientes para grandes volúmenes de datos, dado que procesan la misma data una y otra vez, lo cual es altamente ineficiente, a lo que podría agregar que también se va generando una cadena de procesos batch, donde el output de un proceso batch, ese es el input del otro proceso batch y se te va generando una cadena de procesos batch que cada vez hace más ineficiente estos procesos, ¿no? Y lo que me dice ChatGPT, entiendo tus preocupaciones sobre la eficiencia del proceso batch y especialmente en lo que respecta a la redundancia y la eficiencia en el manejo de grandes volúmenes de datos. Sin embargo, es importante considerar que el procesamiento batch ha evolucionado para abordar muchos de estos problemas. Aquí hay algunas de las formas en las que el procesamiento batch moderno ha mejorado y puede ser eficiente. Procesamiento incremental, ¿no? Y después habla del procesamiento incremental, reducción de la carga, menor tiempo, y sigue insistiendo en que es eficiente los procesos batch, ¿no? Lo cual inclusive menciona aquí al Apache NiFi, lo cual realmente el NiFi, si bien puede trabajar en forma batchera, es mucho más eficiente trabajar en forma de streaming, ¿no? Y también habla del patrón del Chain Data Connector, ¿no? Que dice acá base de datos como cambio de captura. Bueno, también, pero igual, a medida que es más eficiente el bachero, si se dan cuenta, cada vez se va pareciendo a un streaming. Si tú analizas eso, te vas a ir dando cuenta. Mientras más se parece el bachero a un streaming, es más eficiente. Entonces la tendencia, en mi personal opinión, es que
el streaming cada vez va a ir ganando más y más posicionamiento en los procesos de datos, ¿no? Y acá sigue insistiendo que también se puede orquestar los procesos batch y no y dividir en partes manejables. Sí, ya. Eso es cierto, pero igual eso solamente le baja la fiebre, pero no lo hace eficiente a los procesos batch, ¿no? No hace eficiente a los procesos batch, ¿no? Y en mi opinión, justamente esos procesamientos de datos en forma de batch hace cada vez más complicado su mantenimiento, su troubleshooting, su desarrollo, su actualización, ¿no? Y justamente sobre estas tecnologías bacheras, ¿no? Entonces, eso es en conclusión, según ChatGPT dice, aunque el procesamiento batch tradicional puede haber tenido problemas de redundancia y eficiencia, las técnicas y herramientas modernas han mejorado significativamente su rendimiento de utilidad. Bueno, realmente han mejorado, pero siguen siendo fundamentalmente ineficientes. Por eso le planteo aquí, ¿no? El procesamiento incremental en proceso batch es muy complejo. Por esta razón, pocas veces implementado, ¿no? Dado que la data nueva viene de múltiples fuentes, haciendo muy complejos los procesos batch y además su control de errores y reprocesos, ¿no? Entonces, lo que me responde ChatGPT es que entiendo que el procesamiento incremental puede ser complejo de implementar, especialmente cuando se trata de datos provenientes de múltiples fuentes. Sin embargo, hay tecnologías que pueden facilitar esta implementación y hacer que los procesos batch sean más eficientes y manejables. Sí, hay tecnologías, pero justamente esas tecnologías lo único que hacen es cada vez parecerse a los procesos en stream, ¿no? Cada vez los procesos batch se van pareciendo a los procesos en streaming, ¿no? Es el caso del Apache NiFi, que cada vez es más, si tú cuando lo vayas familiarizándote con el NiFi, mientras más lo trabajes en streaming, más eficiente es, ¿no? Entonces, acá vuelve a insistir que los procesos batch todavía tienen vigencia y todo eso. Yo creo que sí, pero cada vez tienen menos vigencia. No puede desaparecerlos, por supuesto, van a quedar todavía por muchos años, pero cada vez tienen menos espacio y cada vez van ganando más espacio, más protagonismo los procesos en línea y sobre todo los de streaming. El problema es que el streaming es una nueva tecnología que normalmente las empresas no tienen todavía el conocimiento para poder aprovechar en su máxima capacidad estas nuevas tecnologías. Y al revés, la mayoría conoce proceso batch, la mayoría de personal en tecnología de información conoce los procesos batch, entonces por inercia quiere procesar todo en forma batchera, ¿no? Y acá le menciono, por ejemplo, sobre el Apache Kafka, que es la plataforma en streaming más conocida y más eficiente. Apache Kafka no es una plataforma de proceso batch, ¿no? Le planteo, ¿no? No es una plataforma de proceso batch. Entonces, por si acaso le aclaro, porque acá lo está insinuando de que puedes mejorar tus procesos batch con Apache Kafka, ¿no? Acá lo menciona, ¿no? Entre otros, Apache NiFi y como puedes hacer el Chain Data Connector y hacer data con Kafka, ¿no? Pero realmente Kafka no es una plataforma bachera, o sea, eso hay que precisar. Es ante todo una plataforma en streaming. Y el Apache NiFi puede trabajar en modo batch o en modo streaming, pero es más eficiente en modo streaming. El Data Capture, en esencia, es el distanciamiento del proceso batch y una conversión en proceso en streaming, ¿no? Como puedes ver, en la medida que los procesos batch granularicen el proceso de datos en modo incremental, más se convierten o se acercan, no se convierten directamente, pero se acercan a los procesos en streaming. O sea, mientras más streaming es un proceso, más eficiente se vuelve. Entonces,
Y finalmente dice, ChatGPT dice, tienes razón en que Apache Kafka es una plataforma orientada principalmente al proceso de datos en streaming y que Apache NiFi puede trabajar tanto en batch como en streaming. Además, cuando los procesos batch se vuelven más granulares e incrementales, se acercan a los principios del proceso en streaming. Esta evolución es una indicación clara de cómo las tecnologías de datos están convergiendo hacia soluciones más en tiempo real para satisfacer las necesidades de las aplicaciones modernas. Convergencia de procesos de batch, ¿no? E incrementales hacia el streaming, ¿no? A medida que las organizaciones buscan soluciones más eficientes para el manejo de grandes volúmenes de datos, la línea entre el procesamiento batch e incremental y el procesamiento de streaming se vuelve, o la línea divisoria, debería decir, se vuelve más difusa, porque cada vez los dos se van pareciendo más, ¿no? O sea, el batch se va pareciendo cada vez más al streaming. Aquí algunas consideraciones, ¿no? Apache Kafka y proceso incremental. Aunque Apache Kafka es fundamentalmente una plataforma en streaming, puede integrarse en arquitecturas que combinan el proceso batch e incremental. Por ejemplo, se puede usar Kafka para la ingesta continua de datos y luego procesar estos datos en lotes en sistemas como si fueran Apache Spark o Hadoop. Apache NiFi es una herramienta flexible que puede trabajar tanto en modo batch como en streaming, proporcionando un entorno de flujo de datos que permite modo batch, ¿no?, para tareas programadas, grandes volúmenes de datos, y en modo streaming para un procesamiento continuo de los datos. El Chain Data Connector justamente es un mecanismo que te permite, por ejemplo, que una base de datos, cada vez que hayas hecho un insert, un update o un delete, la tecnología del Chain Data Connector lo convierte en un evento en Kafka. De tal manera que ese cambio tú puedas aplicarle una lógica, por ejemplo, con Apache NiFi, y olvidarte de los famosos queries, que si te das cuenta, los queries también son procesos bacheros. Y ahí está su esencia de su ineficiencia. Y por eso es que existe Chain Data Connector. ¿Por qué existe el Chain Data Connector? Para evitar los queries en esa base de datos. Porque si tú ejecutas esos queries cada X tiempo, o sea, en modo bachero, cada vez consumes recursos de manera ineficiente porque estás barriendo toda la base de datos para encontrar solamente la data que cambió. Pero para hacer esto, estás impactando en toda la base de datos. Entonces, si te das cuenta, cada query en una base de datos es en sí mismo un proceso bachero. Y eso, con Chain Data Connector, es lo que se está tratando de evitar. Se está tratando de evitar el proceso bachero. Eso es, ¿no? Pero hay más cosas que decir, pero no quiero ser demasiado extenso. Pero yo creo que la esencia del mensaje de este video está ya dicho, ¿no? Que la idea es, si tú te das cuenta, tienes experiencia en la tecnología de información, es que los procesos en batch, más que beneficios, nos generan grandes problemas y gran desperdicio de recursos, ¿no? Porque hacer troubleshooting de los procesos batch, de un batch que depende de otro batch y que ese depende de otro batch, y así tienes una red de procesos batch, y cambiar uno, tú no sabes todo el impacto que va a generar en todos los demás. Entonces es terrible, es muy costoso. En cambio, los procesos streaming es más ordenado, es más rápido, pero la desventaja es que la mayoría no conocen streaming. No conoce Apache Kafka, no conoce Apache NiFi, pero sí conoce los famosos procesos bacheros en shells, por ejemplo, ¿no? O sí conoce los famosos queries, ¿no? Por eso es que la mayoría trabaja con batch, pero no porque sea más eficiente, sino porque es lo más conocido. Ese es el mensaje de este video. Deberíamos usar más procesos en streaming. Deberíamos usar, por consiguiente, puede ser otras tecnologías, otras plataformas, pero yo recomiendo, para entrar al mundo del streaming
inclusive como forma de transición, porque ambos tienen para hacer transición, es usar Apache Kafka y Apache NiFi. Son super tecnologías que te van a ayudar a entrar al mundo del streaming, porque si te das cuenta, hay cosas que ya no lo puedes hacer por procesos bacheros. Esos famosos contadores, acumuladores de millones de datos, pues no puedes estar lanzándolo cada 5 minutos o 10 minutos, ¿no? Es completamente ineficiente. Deberías procesarlo en streaming. Después voy a hacer otros videos para precisar cómo se trabaja en streaming para generar esa información con menos tiempo de respuesta, siendo mucho más rápido y siendo menos costoso, ¿no? ¿Se puede hacer con NiFi? Sí. ¿Se puede hacer con Kafka? Sí. Pero también se puede hacer con Apache Pinot, por ejemplo, como una base de datos de analítica. Ese Apache Pinot no lo he comentado hasta ahora, pero es una tecnología súper interesante. Bueno, eso es todo por ahora. Eso es todo por ahora. Si te ha gustado el video, consideras que es útil, importante para ti y para otras personas, dale like, comparte y suscríbete a este canal. Hasta la próxima oportunidad. Gracias.